Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grandemente a cada uno de los que van a ver este estudio, dado las circunstancias en que estamos pasando en todo el planeta Tierra. Las imágenes que ustedes empezaron viendo en la entrada de este estudio dice todo del tema que vamos a tocar. Pero antes leamos esta palabra. Dice así: entonces les dijo, la gente peleará entre sí, naciones pelearán entre sí, habrá grandes terremotos, epidemias y hambrunas en varios lugares, y habrá cosas aterrorizantes a la vista y grandes señales del cielo. Lucas 21, 10 y 11. Es la lectura que acabo de compartir con ustedes. Y quiero compartir este tema: la inmigración, una crisis profunda. Ese es exactamente con que comenzamos esta imagen. La situación que está pasando en todo el planeta Tierra es sin lugar a duda una crisis sin precedente, que no se le ve solución en el horizonte. Las estadísticas dicen que es desolador el panorama del futuro cercano. Imágenes como estas que se está preparando Europa. Mirábamos imágenes recientes de cómo los griegos se están preparando en apuros e inclusive intentando levantar un muro ante la oleada no menos de 1 millón de afganos que se aproximan a la frontera de Turquía y Grecia para ingresar a Europa. Esta situación tiene asustado en este momento a los europeos, y ellos, aunque están previendo que eso viene por encima, no saben cómo van a enfrentar esta circunstancia. Mientras los europeos se preparan para esa avalancha sin precedente, España en su frontera con Marruecos presiente que también se le aproxima otra avalancha como la que tuvieron en los años pasados. Pero sin lugar a duda, las imágenes son fuertes para nosotros en América Latina. Esta semana que pasó de septiembre, ya casi para esta última semana de septiembre, fueron impresionantes las imágenes allí mismo entre Acuña, del lado de México, Ciudad Acuña, y Del Río. Las imágenes en ese puente que ya fue desmantelado eran impresionantes. Son miriadas de miriadas. En este caso, los que trajeron toda la atención son aproximadamente 10.000 haitianos. Pero detrás de ellos también hay miles de centroamericanos. Y estamos siendo testigos de otras oleadas que vienen en camino. Constantemente los grandes reportajes noticieros nos están mostrando a multitudes de personas que vienen desde el Polo Sur, es decir, desde Chile, pasando por Ecuador, pasando por Perú, caminos dificilísimos y peligrosos, para luego internarse en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, hasta llegar a la frontera de Guatemala con México y tratar de ingresar a como dé lugar al país de México, para luego hacer hasta lo imposible para llegar a lo que ellos le llaman la tierra prometida. Es una situación eminentemente difícil, eminentemente profunda. Su servidor ha tenido el privilegio, si así lo puedo llamar, de estar con organizaciones humanitarias reunidos aquí en el barrio de Río Grande, Texas, y también al otro lado, de donde yo vivo, McAllen, Texas, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. He estado reunido o siendo parte de las reuniones de una organización humanitaria que está siendo liderada por el lado de México, del lado de aquí de Texas, por un amigo mío como es el hermano René Ávila. Ellos han reunido a autoridades de ambos lados. Hemos estado en esas reuniones profundas con nuestros congresistas, con nuestras autoridades, con nuestras policías, tanto de este lado como del otro lado.
La situación es sumamente difícil. Se le cae el alma uno ver esas multitudes de campamento, esos niños viviendo en situaciones infrahumanas. ¿Cómo solucionar este problema? Es difícil, pero también podrían encontrar múltiples de críticas, siempre van a haber, de un lado y del otro lado. Siempre van a haber condenas de un lado y del otro lado, de quienes supuestamente abusaron y de los que fueron imprudentes. Imágenes como esta otra que estamos viendo aquí en este momento, que fue la gota que destapó la situación de los haitianos. Nuestro Border Patrol, que hay múltiples de voces, a veces críticas destructivas cuando no conocen los ingredientes de las leyes. Sencillamente, ellos, los del Border Patrol, cuando ellos se alistan para servir en un trabajo policial federal de los Estados Unidos de América o cualquier país del mundo, ellos tienen que hacer un juramento de servir a la patria y a establecer los lineamientos de las leyes. Sencillamente, ellos siguen directrices para el trabajo al cual ellos han sido llamados a ocupar. En este caso, ellos sencillamente estaban haciendo su trabajo. Por supuesto que hay organizaciones detrás de todo esto que están buscando el más leve error para hacer de ellos un escándalo y utilizar esta crisis de la inmigración para llevar aguas a sus caudales. ¿Pero soluciona eso el problema? Por supuesto que no. Este es un problema serio, durísimo y gravísimo. Por un lado, podríamos nosotros también condenar a todos estos inmigrantes y podríamos decir muchas cosas contra ellos. Pero una cosa es lo que nosotros podamos decir sin conocer a fondo las circunstancias de ellos. Cuando escuchamos los testimonios de ellos que lo han dejado todo y que se han expuesto a peligros profundísimos, se hace la gran pregunta a uno, que hasta se le quita el sueño. ¿Qué tan grave es la crisis que están viviendo ellos? ¿Qué tan profunda es la crisis que están viviendo ellos? Que decidieron dejarlo todo, caminar miriadas de kilómetros. Estas personas que vienen desde Chile, caminando por las selvas profundas, tanto de Colombia y peligrosas, exponiéndose a múltiples de peligros y de abusos. Entre toda esta gente que vienen niños. Esos niños que nosotros le podemos llamar angelitos. Que ellos sencillamente no saben, tal vez no pueden entender a profundidad por qué sus padres o su mamá tomaron esa determinación de poner aún en peligro la propia vida de ellos con tal de buscar un mejor futuro. Las circunstancias son dolorosas, son difíciles. Basta con solo escucharlos a ellos y decir todo el sacrificio y todo lo que sacrificaron, dejándolo todo. Por eso es peligroso condenar a un lado o al otro lado. No podemos condenar a nuestras autoridades. En este caso, en Estados Unidos, a nuestros oficiales de Border Patrol, no los podemos condenar porque ellos están haciendo su trabajo. No podemos condenar tampoco a la policía mexicana, que allí se enfrentó en la frontera de Chiapas con la multitud de inmigrantes que en algún momento, en su desesperación y en su angustia, pierden la decencia y comienzan a agarrar a pedradas y con violencia a los soldados o oficiales de migración mexicana, que al fin y al cabo también están haciendo su trabajo. Hay que condenar a uno, hay que condenar a los otros. Es difícil cuando no conocemos las circunstancias de los unos y de los otros.
Lo que sí podemos decirles en este momento es que la situación es durísima, es gravísima y es profunda. Y obedece a las benditas palabras del Señor. Estamos en medio de una pandemia donde América Latina todavía ni siquiera se suspenden las restricciones, donde nuestras propias iglesias evangélicas en algunos países ya tienen año y medio que no han podido abrir en su totalidad. Hay miles de miriadas de personas que lo han perdido todo en esta pandemia en América Latina. Esas miriadas son estos inmigrantes que tenemos. Muchos de ellos no solamente son víctimas de esta pandemia, de las consecuencias de esta pandemia, sino que son víctimas de terremotos, de cambio climático, esos temibles huracanes o temibles sequías en otras partes como las de California. Las palabras de Jesús son contundentes. Mientras todo eso estamos viendo una crisis que ya tenemos en muchos de nuestros mensajes en nuestro canal de YouTube, los pleitos de las redes sociales, y se peleará gente contra gente al pie de la letra esa profecía. Tenemos múltiples de gente, incluyendo a los propios evangélicos, mordiéndose y desbaratándose en las redes sociales sin darse cuenta, usados por el mismísimo Satanás. ¿Cuánto más los inconversos se están peleando? La profecía de Jesús. Y se levantará gente contra gente. La crisis de las naciones peleándose entre ellas mismas y echándose la culpa en la Organización de las Naciones Unidas, echándose la culpa los unos a los otros. Es como que si Jesús hubiera dicho exactamente este 28 de septiembre que estamos grabando este estudio, esas palabras. Y Jesús dijo, y todo esto apenas es el principio de dolores. ¿Es acaso este el cumplimiento de esta profecía? Por supuesto que sí. Daniel capítulo 12 versículo 4 le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Problema de la inmigración. Y por eso tengo la traducción en hebreo allá a la parte. Que sí habrá una grave crisis de inmigración. Nótese, señal, es una señal. ¿Qué quiere decir? Por eso comencé a decir, el panorama de solucionar esta problemática de la inmigración es incierto. El horizonte para esos miriadas de inmigrantes es completamente incierto. Y el futuro es tenebroso. En otras palabras, esto es una señal más de los tiempos finales y de la inminente venida de Cristo Jesús. Lo que sí quiero decirle es que necesitamos tener un corazón sensible y no caer en los errores de condenar a los unos y condenar a los otros. Sencillamente, lo que está pasando se lo va de nuestras manos. Tienes que ir usted, yo en este caso aquí en la ciudad vecina de nosotros, a Reynosa, Tamaulipas, y pasar allí donde están esas miriadas de carpas y ver esa gente cómo está durmiendo en condiciones infrahumanas. Y ver esos niños que con todo y la situación crítica los ve jugando con una sonrisita sin ni siquiera percibir las duras circunstancias que sus propios padres están pasando. Como cristianos, no podemos pasar desapercibido el dolor de esa gente. Como cristianos, no podemos condenar también a nuestras policías, autoridades. Porque este no es un problema ni de los gobiernos, ni tampoco de los inmigrantes. Es un acontecimiento apocalíptico. Es una profecía. Dios bendiga esas manos humanitarias. Pastores, mi hermano, familias mexicanas y aún de aquí al lado de Texas, que extienden sus manos para darle un bocado de comida a estos inmigrantes que en lo profundo de su corazón traen heridas profundas, sentimientos profundos y dolores profundos. Es por eso que me uno a este mismo grupo humanitario de nuestros hermanos aquí en Texas,
todo ese equipo del hermano René Ávila y su amigo Manuel y todo, porque están preocupados ver cómo pueden ayudar, cómo podemos extender la mano, sin perder el dolor, los sentimientos, y sin caer en lo uno o en lo otro, porque no lo vamos a cambiar. Definitivamente, esas son señales de los tiempos finales. Cristo Jesús viene. Por favor, haz una oración en tu corazón por el dolor de estos inmigrantes, por las circunstancias, por lo que ellos tuvieron que dejar todo. Muchos de ellos murieron en el camino, en una tumba olvidada. Hay muchos niños ahí. Haz una oración en tu corazón, pero también haz una oración por nuestras autoridades, por nuestros policías, por nuestro border patrol, tanto de Estados Unidos como de todos los países donde están pasando, porque también para ellos es duro tener que ejecutar las leyes. Nos tocó vivir este tiempo. Cristo viene pronto. Que el Altísimo te bendiga.